Muy buenas tardes a todos. De parte del tercer equipo, Samuel, Pepe y Fernando Rojas, vamos a comenzar con la unidad número 3, que desarrolla el rol del gerente en todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio organizacional. En esta presentación estaremos revisando una serie de puntos, en total serán 6. El primero, la influencia y la cohesión y cómo estos conceptos influyen en el proceso gerencial y también influyen en la gestión del cambio. También vamos a ver el perfil del gerente en el nuevo milenio. Estaremos analizando un poco cuáles son las consideraciones sobre el concepto de liderazgo compartido. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre los conceptos de liderazgo y gerencia. Y vamos a revisar un par de experiencias venezolanas en lo que tiene que ver con gestión del cambio y qué resultados tuvieron en ambas empresas. Esta revisión de estas experiencias venezolanas es eminentemente enunciativa. Existen una gran cantidad de eh, experiencias en gestión del cambio en Venezuela que también vamos a mencionar, pero solamente vamos a ahondar en los procesos que han vivido en paralelo Petróleos de Venezuela y Empresas Polar. Ahora vamos a entrar en el primer punto, que es los conceptos de influencia y cohesión. El concepto de influencia. En principio, el proceso de influencia ha estado asociado a términos como poder o autoridad. El poder, entendiéndolo de una forma simple, es la capacidad para influir en la persona objeto de influencia. Por otra parte, para que esto ocurra deben existir estrategias de influencias que están centradas en el efecto del agente, es decir, de quien influye, sobre la persona objeto de la influencia. Es fundamental entender que la persona sobre quien se ejerce la influencia, es decir, el influenciado, percibe la influencia como una forma aceptable, es decir, la entiende y la asume como un proceso natural dentro de la organización, ya que el agente o la persona que influye tiene la suficiente posición y poder personal para utilizarla o para emplearla. Y el empleo de la influencia tiene la capacidad para afectar las actitudes acerca de la deseabilidad. Otra de las características del proceso de influencia es el uso en forma exitosa, es decir, que la persona que sea influenciada sea consciente de los valores que se le están inculcando y estos a su vez sean usados para lograr algún tipo de progreso. Por ende, la influencia es un proceso por el cual un organismo afecta el comportamiento de otro, cualquiera que sea la forma o grado en que se vea afectado. La influencia, por tanto, es un fenómeno multivariado y puede presentarse de diversas formas. En este caso, no lo vamos a llamar ni amistad, ni poder, ni prestigio, ni autoridad, lo vamos a llamar liderazgo y motivación, porque es básicamente lo que nos atañe en este punto. Del mismo modo, en la gestión de las organizaciones, el subsistema de influencia es necesario para conservar la identidad del sistema mayor, establecer propósitos, definir el rumbo y los cambios frente a contingencias y modificaciones en el marco contextual. Esto a través de varios procesos en los que los grupos puedan acordar la misión, los objetivos y la forma de articular la estructura organizativa o la estructura de los equipos para alcanzar dichos objetivos. Partiendo de esto, existen tres niveles de influencia: un nivel estratégico, un nivel de gestión y un nivel operativo. Básicamente, el nivel estratégico influye sobre otros actores externos, como el gobierno, los operadores de los mercados y las comunidades, a través de las comunicaciones institucionales. En el nivel de gestión, es la alta dirección quien influye en las decisiones gerenciales a través de las estrategias de negocios y las políticas organizacionales como las de proveedores, precios, distribución, comunicaciones, compras, etc. Y a nivel operativo, la influencia se orienta al personal para lograr la adaptación de las decisiones directivas y movilizar las conductas para que se ajusten a las especificaciones de las funciones fijadas. Es decir, que este proceso de influencia se caracteriza por ser multidireccional, ya que los líderes influyen en sus subordinados y esto viceversa. Existen también una serie de tácticas para aplicar influencia sobre los equipos de trabajo. En principio, las tácticas de presión, en donde se utilizan exigencias, inclusive intimidación, para convencer a otra persona que cumpla con la solicitud o apoye con la tarea deseada. Esta técnica es bastante común en los entornos gerenciales en Venezuela. Por otro lugar está la de apoyo de los superiores. Y es que la persona que
realiza la influencia sobre otra, argumenta que su petición o idea es aprobada por la alta gerencia, o recurre a estos, y no necesariamente tiene que ser a la alta gerencia, si puede ser también incluso a un supervisor, él recurre a estos para que lo ayuden a ganar el apoyo del individuo objeto de la influencia. Por otra parte está la táctica de intercambio, en donde la gente promete implícita o explícitamente recompensas o beneficios tangibles si la persona cumple con las tareas. Por otra parte, la táctica de coalición, en donde la persona que necesita influir sobre el equipo busca apoyo de otros o argumenta dicho apoyo como una forma de convencer. Otra, que es la de congraciación, es en donde se trata al sujeto, objeto de influencia de buena manera, se promueve una atracción interpersonal, hay una actuación sumisa o hay elogios antes de hacer la solicitud de que se cumpla una tarea o de que se realice una acción. Luego está la persuasión racional, en donde simplemente se utilizan argumentos lógicos y evidencias fácticas, es decir, hechos, para persuadir a la persona sobre la factibilidad y los beneficios de concretar la tarea que se solicita. Por otra parte, está el apoyo inspirador, en donde se usa un propósito o petición emocional que provoque entusiasmo, apelando a valores e ideales o estimulando la confianza en el logro de las metas. Este tipo de influencia suele utilizarse en liderazgos en donde se genera un liderazgo transformacional, en donde se utilizan valores y aspiraciones para incrementar la confianza de que el equipo será capaz de cumplir varias tareas. Y se caracteriza por la asignación de tareas en dirección descendente. Por otra parte, está la táctica de consulta, que indica que el gerente es capaz de influir sobre la gente para que acepte la decisión en el proceso de su implementación. Es por ello que el agente de influencia solicita la participación del sujeto objeto de la influencia en la toma de decisiones o en la implantación de políticas, estrategias o cambios propuestos. Esta forma de influencia ha sido reportada como una de las más usadas por los gerentes, ya que es utilizada en transacciones en el nivel ascendente, en el que las direcciones laterales o ascendentes necesitan gestionar tareas o proyectos y tenerlas listas. Y por último está la táctica de legitimación, que busca establecer la legitimidad de un requerimiento, verificando que sea consistente con las políticas organizacionales, las reglas o las prácticas. Ahora evaluaremos el concepto de cohesión. En principio, la cohesión es un medio prioritario y necesario para generar desarrollo económico y social inclusivo y con sentido de pertenencia. Es importante entender que sentido de pertenencia y cohesión son términos que van de la mano. Más que otra de las típicas gestiones públicas, se constituye en el conducto retroalimentador de la sociedad al Estado y al sector empresarial. Una sociedad con altos niveles de cohesión tendrá una mayor y mejor retroalimentación más rica hacia el sector empresarial y hacia el sector estatal, generando, por tanto, que las empresas a lo interno también a nivel organizacional sirvan como espejo de la realidad social en sociedades que son homogéneas, que comparten valores comunes y en general tienen altos niveles de unión en las empresas. Esta semejanza en intereses y en valores también va a generar que las organizaciones crezcan. Sin embargo, para que esto sea posible, evidentemente, se necesita un líder, o se entiende que los líderes tienen un papel fundamental. En principio, los líderes son quienes logran la cohesión a nivel social o a nivel organizacional, ya que generan confianza en los componentes de los equipos. Los líderes son un ejemplo de saber escuchar al equipo y entender a las personas es la mejor forma de generar confianza y mantener motivados a sus integrantes. Es por ello que los equipos de trabajo cohesionados, guiados por su líder, tienen logros extraordinarios de manera fluida y superan en general la mayoría de los retos con una suerte de facilidad. Ahora vamos a evaluar al gerente del nuevo milenio. Vamos a entender a qué se refiere esta expresión. ¿Qué son los líderes del nuevo milenio?
Las organizaciones del siglo XXI están enmarcadas en un contexto de continuos avances tecnológicos. Se encuentran inmersas en una economía global con altos niveles de competitividad, incertidumbre, estrategias de orientación, servicio al cliente y énfasis en el capital humano. Ante esto, los líderes deben responder de modo que las empresas puedan seguir competitivas y seguirse manteniendo vigentes en el mercado internacional o en el mercado nacional. Sin embargo, este dinamismo genera retos complejos y difíciles de afrontar. Es precisamente, como les he comentado, que el surgimiento de un líder, o ni siquiera el surgimiento, sino la formación de un liderazgo efectivo es fundamental para que las empresas realmente logren, o bueno, para que las organizaciones logren realmente mantenerse en el tiempo. En principio, un líder exitoso debe proponer primero una estrategia convincente con una perspectiva múltiple en cuanto a país, ambiente y funciones de los equipos. Esta estrategia debe conectar a los empleados en una escala global, entendiendo una escala global como una escala organizacional, no necesariamente a nivel planetario. 2. Debe rediseñar las formas de hacer las cosas, de modo que en este rediseño cuente con las estructuras adecuadas para orientar la conducta de los empleados. Es decir, logre generar un entorno de trabajo, un entorno organizacional que fomente el compromiso, la competitividad y la productividad. Luego, debe inculcar entre el personal una mentalidad global, es decir, infundir valores que actúen como una suerte de adhesivo entre las culturas nacionales representadas en la organización. Estas culturas no necesariamente tienen que ser culturas nacionales, pueden ser entre diversos grupos de personas que en general los equipos de trabajo tienden a ser heterogéneos y el gerente o el líder en este caso debe inculcar una mentalidad de equipo para que estos pensamientos heterogéneos se homogenicen de modo tal que todos persigan los mismos objetivos y todos en general mantengan una estandarización en las prácticas. Por otra parte, debe movilizar y motivar a las personas a actualizar su visión específica del futuro. Por ejemplo, para liderar un cambio constructivo en una organización, se debe empezar por fijar una orientación en contraste con planificar y presupuestar y coordinar a las personas en contraste con organizar y dotar al personal. Es decir, se debe motivar en vez de controlar y resolver problemas. De esa forma se crea una cultura de liderazgo. Y, por último, pero no necesariamente menos importante, el líder entenderá que su proceso de liderazgo es situacional. Es el contexto el que lo hace líder y es en el contexto en el que las personas ejercen el rol de liderazgo, en donde realizan sus actividades y donde pueden ofrecer una perspectiva que los aglutine y que sirva de vía alterna para la consideración de buscar eh, soluciones efectivas a los problemas del contexto. Es decir, el líder hoy, del proyecto de hoy, no necesariamente será el líder del proyecto de mañana y el aprendizaje del líder de un proyecto pasado puede ser un punto de partida para el líder de un proyecto en el futuro. De modo que el liderazgo será una actividad que no solo atañe a quienes ocupan cargos de gerencia, sino que estará repartido entre todos los miembros de una organización. Ahora nos adentraremos un poco sobre el tema de este liderazgo compartido. La pregunta inicial es, ¿compartir el liderazgo? Sí, el liderazgo se debe compartir ya que conduce a un mejor rendimiento de los equipos. Además, promueve la transparencia y deviene métodos de toma de decisiones que sean más abiertos y participativos. Es decir, se democratizan los procesos de toma de decisiones y se construye el liderazgo a partir de esto. Esto gracias a que la revolución digital está dando lugar a un modelo de gestión totalmente diferente, en el que se supone que las empresas más inteligentes tienen un acceso rápido al conocimiento colectivo de la empresa. Es decir, las empresas grandes y pequeñas en la actualidad tienen que emplear este enfoque moderno para hacer los trabajos, ya que sin liderazgo compartido, los procesos de toma de decisiones realmente se estancarían en toda la verticalización de las estructuras jerárquicas de las empresas. Es por ello que el liderazgo compartido redefine los estilos tradicionales de gerencia, los adapta y los renueva hacia modelos más fundamentados en liderazgos contextualizados o gerencia horizontal. Por otra parte, es un esfuerzo colaborativo más que una cesión del poder. El ejercicio del liderazgo no necesariamente es el ejercicio del poder. Los gerentes, los directores, siempre van a tener la última decisión y siempre pueden mantener esa cuota
de autoridad necesaria para que las organizaciones puedan existir. Sin embargo, delegar el proceso de crear conocimiento y de generar nuevas o soluciones más novedosas a problemas existentes es un ejercicio fundamental de liderazgo que la alta gerencia debe delegar en sus trabajadores. Por otra parte, plantea más autonomía para los individuos precisamente por lo que estaba comentando anteriormente. No es lo mismo que el liderazgo en equipo, ya que el liderazgo compartido implica que varias personas compartan la batuta o la bandera de un proyecto en función de los estadios de avance. Mientras que en los equipos de trabajo generalmente surgen líderes individualizados. No necesariamente el liderazgo compartido no es compatible con el liderazgo de equipo. Son compatibles, pero existe esa diferencia fundamental. Y de este modo también influye positivamente en el desempeño de las organizaciones. Los mejores ejemplos de liderazgo compartido se dan cuando la toma de decisiones se reparte entre varios individuos, afirma Greg Chung, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Windsor, en Canadá. ¿Cómo desarrollarlo? El liderazgo compartido puede ser un concepto relativamente nuevo en el mundo de las empresas, pero en realidad se ve desde el Imperio Romano, en donde los individuos se unían para compartir el poder con sus pares en el Senado, dando a las personas una voz a la que el emperador tenía que escuchar. El liderazgo compartido fomenta la transparencia, ya que la transparencia es el factor determinante de la felicidad de los empleados, de acuerdo con la revista Forbes. Proporciona un entorno seguro, ya que significa que los empleados se sienten cómodos compartiendo sus ideas en una cultura de inclusión, y apoya la autonomía, porque los empleados necesitan libertad para tomar algunas de las decisiones relativas a su trabajo y a su área de experticia. De modo que en lugar de que una persona, como una especie de rey o líder autoritario o gerente autoritario, tenga todo el poder de decisión, el poder se reparte entre diferentes ramas del gobierno, con el presidente, el primer ministro asumiendo el papel de liderazgo definitivo. Esto, trasladado a las empresas, ocurre igual. En vez de que el gerente general o el gerente de área tome todas las decisiones centralizadas de cada unidad de trabajo, en cada unidad se toman las decisiones puntuales para que la misma pueda ser lo más productiva y lo más eficiente a lo largo del tiempo. Ahora vamos a evaluar un poco lo que tiene que ver liderazgo y gerencia y entender cómo ambos conceptos, si bien deben ir de la mano, no necesariamente son iguales. ¿Ser líder o ser gerente? Es una cuestión interesante que podríamos abordarla desde este punto de vista. En general, los equipos con liderazgo compartido tienen menos conflictos, más consenso, más confianza y más cohesión que los equipos que no tienen un liderazgo compartido. Por ende, ser un buen líder y ser un buen gerente también implica entender cuándo compartir el liderazgo y cuándo no. Por tanto, se debe ser ambas. La gente suele confundir el liderazgo y la gestión con la misma cosa, pero en esencia son dos cosas diferentes. La principal diferencia es que en ambos los líderes tienen gente que les sigue, mientras que los directivos eh, tienen gente que simplemente trabaja para ellos. Es decir, un líder tiene gente que lo sigue y lo entiende y pelea por su causa, mientras que los gerentes o los directivos, las personas con autoridad, simplemente tienen trabajadores. De este modo, el liderazgo consiste en motivar a la gente para que comprenda y crea en la visión que uno establece para la empresa, mientras que la gestión consiste más en administrar el trabajo y asegurarse de que las actividades se realicen como es debido. ¿Es posible generar una conexión entre ambas características? Sí, ya que para que cualquier empresa tenga éxito, necesita bien de una dirección que sepa planificar, organizar y coordinar al personal, pero también necesita líderes que los inspiren y motiven para que rindan al máximo de su capacidad. Estos líderes, en el mundo de los deseos y de la de lo que deberían ser los mismos gerentes. Sin embargo, los líderes generalmente también se encuentran en los puestos de trabajo intermedios o bajos. ¿Qué hacen los líderes? Los líderes alaban el éxito, impulsan a las personas, dibujan una imagen de lo posible e impulsan la autonomía. Y, gracias a esto, en procesos de gestión del cambio organizacional, en procesos en donde las empresas están reestructurándose, rehaciendo sus procesos, los líderes son fundamentales porque
en general todas las personas son reticentes al cambio y no aceptan los cambios de forma eh, cómoda ni abierta. Si los procesos de cambio ocurren y están liderados es por gerentes que no entienden de liderazgo, en general va a existir mucha resistencia por parte de los trabajadores. Mientras que si los procesos de cambio surgen, eh, evidentemente desde el plano estratégico de las organizaciones, pero tienen líderes dentro de todas las unidades de trabajo que impulsen la participación y que impulsen esta renovación, realmente los líderes, los procesos de cambio se dan con mayor facilidad. De modo que un gerente líder, ¿cómo se hace? En principio formándose profesionalmente, estudiando, adquiriendo respeto personal y admiración por parte de sus pares o subordinados, también entendiendo que el trabajo en equipo es fundamental, como conversaba hace pocos minutos, y entendiendo que la gestión efectiva de los recursos, de las tareas, también es igualable o también se puede transmitir mediante el impulso y la motivación. Ahora vamos a estudiar un poco ciertas experiencias venezolanas, en este caso el caso de Empresas Polar y Petróleos de Venezuela, en los procesos de gestión del cambio. En principio, es importante destacar que la información en Venezuela, obtenerla es un proceso bastante complicado, ya que la falta de información, gracias a la desinstitucionalización y la poca transparencia tanto en el sector público como privado, hace difícil realizar esta investigación. De hecho, conseguir información sobre gran cantidad de empresas y cómo han llevado sus procesos realmente es bastante difícil. Sin embargo, en Venezuela existen dos casos claves de empresas venezolanas, evidentemente, que han gestionado el cambio de forma radicalmente diferente y con resultados también radicalmente diferentes. Estos son Petróleos de Venezuela y Empresas Polar. En principio, Empresas Polar ha sabido, a pesar de tener una serie eh, de historial en contra del gobierno, ha sabido manejar de forma relativamente efectiva la crisis política de Venezuela durante el periodo entre el 99 y la actualidad, ya que a pesar de la depresión económica en la que está sumido el país, la empresa ha logrado expandir sus actividades, es decir, ha logrado internacionalizarse hacia el sector del Caribe, Estados Unidos, República Dominicana, España y Colombia. De modo que, si nos hacemos la pregunta, ¿Polar ha logrado adaptarse al cambio en el entorno, al cambio interno y a las necesidades que plantea la modernidad? Sí, ya que adaptarse rápidamente a los cambios la ha hecho más fuerte, produciendo por consecuencia un sano y permanente crecimiento financiero de acuerdo con Empresas Polar. Del mismo modo, la empresa mantiene una clara estrategia de diversificación de los mercados que atiende, con una característica adicional que el consumidor, inclusive se puede hablar del pueblo venezolano, porque el mercado meta en realidad de Empresas Polar en todos estos países son los venezolanos, aunque han logrado fidelizar clientela nacional de todos estos lugares que mencioné. Pero particularmente los venezolanos percibimos los productos de las empresas Polar como parte de nuestra propia cultura. Uno al mencionar la harina, uno no habla de harina de maíz, sino de la harina pan. Y de este modo, la empresa logra aplicar estrategias de diferenciación de manera de conservar las ventajas competitivas. Se certifican en procesos de calidad ISO, como el ISO 9001. Han logrado certificar al país, gracias a la unión entre Cervecería Polar y Pomar, como un destino de vinos en Latinoamérica, cosa que realmente es impensable en Venezuela, pero sí, Venezuela es parte de la guía de vinos de América Latina. Y esto ha hecho que la empresa haya logrado sortear de manera realmente eh, admirable todos estos procesos que la han obligado a cambiar a lo largo de los últimos 20 años. De modo que Empresas Polar ha sabido mantener el sentido de identidad de todos sus empleados y trabajadores por el hecho de que desde su propio nacimiento la organización siempre ha sido receptiva a los cambios. Por otra parte, Petróleos de Venezuela ha llevado a cabo un proceso de gestión del cambio fundamentado en decisiones políticas y no corporativas que generaron una debacle en la capacidad productiva y en la generación de ingresos de la compañía. Este proceso de gestión del cambio de la organización empezó luego del paro petrolero del año 2002 eh, y, bueno, evidentemente, al despedir el 70% de la nómina ejecutiva de la empresa necesitaba gestionar nuevamente
creación de nuevos liderazgos, la sustitución de estos cargos que quedaron vacantes. Sin embargo, em, las decisiones políticas que estaban condicionadas a que el presidente de la empresa era el ministro de Energía y Petróleo, no permitieron realmente la consolidación de este proceso de cambio. Y, del mismo modo, la empresa empezó un retroceso del proceso de internacionalización iniciado en los años 90, vendiendo varias de sus refinerías a nivel internacional. Por tanto, PDVSA ha sabido gestionar el cambio. Es dudoso. Si bien la bonanza petrolera pudo ser una oportunidad para que la empresa se consolidara como un líder mundial, la politización en su gestión dilapidó la imagen institucional de la empresa. Por tanto, todos los procesos de toma de decisiones dentro de la organización se vieron manchados por intereses políticos eh, del, de los gobiernos que estaban de turno, y esto en conjunto con la reticencia a mantener el proceso de internacionalización, al integrarse a mercados logísticamente más complejos y al separarse del mercado natural que es Estados Unidos, ha sido un reto que la empresa no ha asumido con éxito debido a la crisis de recursos humanos que está vigente desde el 2002. Y es una crisis de recursos humanos capacitado. Es por tanto que realmente Petróleos de Venezuela no ha sabido gestionar el cambio, porque a pesar de que sufrió una crisis, un sisma en el año 2002, la compañía realmente no logró eh, cumplir nuevamente con las expectativas que se tenía de la empresa. Por tanto, vamos a evaluar ahora un poco los resultados en estos procesos de cambio de ambas empresas. En principio, Empresas Polar finalizó un primer proceso de internalización exitoso. Realmente la empresa sigue intentando consolidarse en varios mercados. Tiene presencia continua en mercados regionales como en el Caribe, aquí en América Latina, y en Estados Unidos y en España y en Europa en general. Eh, También ha renovado su identidad corporativa, demostrando la necesidad de atraer nuevos consumidores, y estos consumidores que sean jóvenes, no solo en Venezuela, sino en los mercados nuevos. Y realmente tiene procesos internos con mapas de trazabilidad y transparencia interna en el ejercicio gerencial, que mantienen a la comunidad de trabajadores realmente eh, integrada en los procesos de toma de decisiones, y por tanto los hace parte de todos los procesos de cambio. De modo que Empresas Polar se ha convertido en una marca de presencia indiscutible en mercados en los que hace 2 décadas era impensable participar por temas de competitividad, como lo son Europa y los Estados Unidos. Por su parte, PDVSA tiene resultados un poco diferentes, ya que la industria de los hidrocarburos se ha derrumbado por completo alrededor de 2 décadas de gestión basada en las decisiones políticas y no en la salud empresarial, el desmantelamiento de las estructuras directivas de PDVSA y el dejar de lado la actividad principal de la empresa, que es la extracción de petróleo y gas natural, para formar parte de mecanismos de acción social que, si bien no son negativos, no son el principal modelo de negocios de la empresa, ha socavado el sector y ha minado las capacidades operativas y gerenciales de la organización. Por tanto, no ha podido la empresa realmente adaptarse, uno, ni al dinamismo del mercado internacional actual, y por tanto no ha sido eficiente en gestionar el cambio tanto en el entorno, en las necesidades energéticas tanto en la región como en Venezuela, y mucho menos en reinstitucionalizarse como organización. Por tanto, PDVSA tiene una serie de retos para lograr una transformación institucional. En principio, recuperar su actividad por excelencia, que es la extracción de crudo y el procesamiento de gas licuado. De gas natural, perdón. Dos, la formación de nuevos líderes estratégicos sobre la marcha, haciendo y aprendiendo, corriendo el riesgo de que la práctica del ensayo y error en algunas situaciones. Sin embargo, es necesario, además de la contratación de liderazgo o recontratación de liderazgos ya experimentados. Otro reto es el de reeducar a la plantilla e institucionalizar a la empresa nuevamente, deslastrando las decisiones gerenciales de la política, y eh, tener procesos de selección que vayan mermando la conducta informal alejada de la disciplina, y hacer que los trabajadores en general sientan primero orgullo por pertenecer a la organización y resguarden por tanto la imagen corporativa, para que de esta forma la empresa pueda nuevamente convertirse en una empresa de referente, como lo fue de referente mundial, como lo fue en los 90.
Esto fue toda la exposición. Les agradezco mucho por su atención.